año 2016, pleno siglo XXI, el mundo ha sido el resultado de una serie de guerras, triunfos, fracasos, inventos así como descubrimientos. Y entre esta compleja historia se encuentra una lucha que ha sido muy importante, el feminismo, y en los últimos años ha tenido una importancia mucho más sobresaliente que en años anteriores. Para empezar, tendríamos que definir qué es el feminismo. El feminismo no es otra más que la representación de que la mujer no es el objeto del hombre, sino su igual en la lucha por la construcción de un mundo. Este mundo sabemos que ha tenido controversias y problemas, porque no solo la mujer ha sido la víctima de malos tratos, sino otros grupos raciales como tal vez los negros o los homosexuales. Pero al igual que estos, no se diferencia mucho, sino por la lucha de una reivindicación de mejores derechos en el mundo. Es necesario conocer la historia del feminismo para ver de dónde se desprende la variante de esta corriente. Luego de la Revolución Francesa en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, varias mujeres burguesas se manifestaron para ser tratadas iguales ante la ley. Esto al darse cuenta de que dicho documento beneficiaba únicamente a los hombres más que al ciudadano. Al ser ignoradas por mucho tiempo, se celebra el primer Congreso de los Derechos Civiles Femeninos en 1948, liderado por la activista Elizabeth Cady. Años después, se crea la Unión Política y Social por la Mujer, por Emmeline Pankhurst, quien fue encarcelada por crear varias revueltas para defender los derechos femeninos. Años más tarde fue liberada para sustituir a los obreros durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se dio derecho a voto a las mujeres en 1920. En 1960 se dispara la lucha social, política, de labores domésticas. Asimismo, se reformularon los espacios públicos y la diversidad sexual y la trata de métodos anticonceptivos. Es aquí donde el movimiento del feminismo toma fuerza. En el estado de Yucatán se crearon distintas escuelas y medios de comunicación gracias a la mujer. Todo esto a partir del movimiento estudiantil del 68, pues empezó a dar libertad, permitir el ingreso masivo de las mujeres a las universidades, así como el mercado laboral, ni qué decir del desarrollo de métodos anticonceptivos en la economía. Actualmente se ha dado una mayor difusión al feminismo, incluso se ha logrado que las mujeres se agrupen en partidos políticos o asociaciones. Esto con la intención de darle una visión más autónoma y radicalizada. Ojo, no porque sea exagerada, sino porque, como lo dice la etimología de la palabra, trata el problema desde fondo. En base a este movimiento se han desprendido algunas variantes desgraciadamente de carácter negativo, que se basan principalmente en la militancia y la extremidad hacia el sexo opuesto. Se le conoce como feminazis. El término surge en los años 90 y se utiliza para referirse a las mujeres que buscan la superioridad frente al sexo masculino. Este grupo social busca imponerse mediante prácticas totalitarias. A pesar de que es un tema muy despectivo, sigue siendo un tema muy popular. Ojo, no para referirse a todas las feministas, sino para aquellas que dicen serlo o creen que puede abusar de su igualdad. También no se le puede decir feminista a todas aquellas que creen ser lesbianas, porque la sexualidad no tiene nada que ver. Tampoco se trata de que se dejen de depilar, de maquillar o la vestimenta para no ser un objeto sexual. El feminismo no se trata de dejar a un lado la naturaleza femenina. Todas esas son características extremas de aquellas feminazis. Sin duda alguna, la falta de información respecto al tema ha hecho que se desvalorice las premisas reales del feminismo, confundiéndolo con otra cosa, además de que se abusa del término en sí. Esto se puede comprobar en un sondeo realizado a 118 estudiantes, con un rango de edad entre 15 y 25 años, de los cuales solamente el 95.6% aseguraron conocer en qué se basa el movimiento político-social ya mencionado. La sorpresa fue que solamente un 15% lo pudo definir correctamente. Con respecto a la igualdad, se cuestionó si se creía que la mujer era el sexo débil, de los cuales el 84.7% contestó de forma negativa. El 13.5% dijo que en algunas ocasiones, y el 1.6% simplemente no respondió. De los encuestados, el 98.3% aseguró creer en la igualdad de género, mientras que el 1.69% lo negó. Todo iba relativamente bien, hasta que se llevaron a cabo preguntas más exactas acerca del pensamiento de las personas. Partiendo a partir de la pregunta, ¿creen que se ha abusado del feminismo en los últimos años? Las respuestas positivas están formadas por el 66.1% de los encuestados, mientras que las negativas por el 32.1%. El 1.60% restante no respondió.
Las justificaciones positivas más comunes obtenidas van desde: la idea es buscar igualdad, no que se sientan superiores, o ven machismo donde no lo hay, piensan que todo es en contra de ellas. Hay otras respuestas ofensivas como porque están locas o porque simplemente no pueden ser tratadas igual que los hombres. En la contraparte respondieron cosas como que deben ser tratadas igualmente y merecen ser escuchadas. De este modo pudimos comprobar que el 15.2% tiene mal definido qué es feminismo y feminacismo y lo confunden. El resto tiene una leve idea. Por último, se pidió definir en una sola palabra qué significaba para ellos mujer. Entre los más comunes se usó la palabra fuerza, siendo el adjetivo más usado, seguidos por hermosas, maravillosas y valientes. Desgraciadamente, hay quien tuvo el atrevimiento de llamarnos objeto sexual o simplemente usar la palabra sexo. Aunque hubo algunas respuestas decentes, esto nos dejó en claro que la mujer es tomada como un objeto sexual, valorada solamente por su físico y en algunas ocasiones considerada un objeto de placer. Este tipo de respuestas son una clara representación de la violencia. Parte desde que el hombre es machista desde hace mucho tiempo. Esta es la causa principal de irse al extremo de ser feminista, que es defender sus ideales, a ser feminazi, que es querer controlar a su sexo opuesto. La violencia de género no es un hecho aislado de que se pueda dividir en relación o familiar, ya que desde hace tiempo se puede caracterizar laboral, social y familiar. Un claro ejemplo es en que nos podemos sentir acosadas caminando en la calle por traer un vestido. Buenas tardes. Para tener una opinión más profesional, entrevistaremos a la licenciada Dayanara Gutiérrez, quien es psicóloga. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Queremos hacer unas preguntas acerca sobre la equidad de género. Para usted, ¿qué es feminismo? El feminismo es cuando la mujer está buscando sobre el hombre los mismos derechos. ¿Y qué es feminazis? La feminazis, bueno, la diferencia que existe es cuando ya la mujer tiene una creencia de ser superior al hombre y está buscando imponerse. ¿Y por qué cree que existen las feminazis? ¿Cómo surgen? Esto se da por ese sentimiento o por esa sensación de inferioridad. Durante muchos años a la mujer se le sobajó, se le ha marcado como el sexo débil, y de ahí venir a no una igualdad, a querer mucho más. ¿Y usted cree que la mujer ha abusado de esa igualdad? Sí, laboralmente no, porque ha logrado escalar gracias a su esfuerzo y a su desempeño, estar a la par del hombre. Culturalmente tampoco, porque ha demostrado que puede, pero socialmente sí se ha abusado, en el aspecto de que una mujer ya no sale a tomar un café, ya no sale a comer, ya sale a tomar la copa, ya sale a beber, ya fuma en público cuando era algo muy mal visto, ya se emborracha, ya se duerme en la mesa, ya se están vomitando en el baño. Es una parte donde ya fuimos rebasando. ¿Se puede decir que ha abusado de sus privilegios que le brinda la sociedad? De alguna forma sí. Ok, ¿y qué tan cierto es que la mujer representa el sexo débil? No comparto esa opinión. No creo que haya un sexo débil. Mi opinión es que no hay uno más fuerte o uno más débil, simplemente somos diferentes. Ok, bueno, ¿y usted por qué cree que está la necesidad de dominar o ser superior al sexo masculino? Por lo mismo que te comentaba hace un rato, o sea, esa sensación o sentimiento de sentirse inferior. Muchas veces, durante muchos años el hombre lo marcó, esa diferencia la marcó, pero yo creo que hoy por hoy no es que el hombre marque la diferencia, sino que nosotras, las mujeres, lo sentimos. Nos sentimos menos, nos sentimos en desventaja, y es ahí cuando nace la guerra de poder. Ok, bueno, ¿y qué es violencia de género? Esto se da cuando se abusa, háblese de hombres o háblese de mujeres, ¿no? Específicamente. Es cuando se abusa por ser cualquiera de las dos. Ok, ¿y por qué cree que se da la violencia de género? Pues principalmente
es social, ¿no? Social y culturalmente. Nuestro país todavía se ve reflejado un machismo, a lo mejor ya no como hace 40, 50 años, pero se sigue marcando. Entonces esa parte es la que nosotros tenemos con mucha influencia. Bueno, ¿y usted cree que la violencia se da solo entre sexos opuestos o pueden ser iguales? No, a lo mejor es más marcado entre sexos opuestos, pero cuando es el mismo género, el mismo sexo, se vive igual. Esto se ve reflejado como cuando es un ambiente, por ejemplo, de puras mujeres, el ambiente es muy difícil, es muy pesado, se hace muy competitivo. Bueno, y para concluir, ¿alguna vez se logró alcanzar la equidad que tanto se busca entre ambos géneros? Sí, yo creo que todavía no se termina, se ha ido logrando, ha sido muy lento, ha sido paso a paso, en búsqueda de los derechos, pues hemos tenido también obligaciones las mujeres y hoy por hoy se ha logrado mucho. Antes solo había puestos medios y hoy por hoy ya hay puestos directivos donde los ocupa la mujer, en la política, en muchos ámbitos la mujer ha logrado llegar a esa parte, pero todavía nos falta. Hay empresas en donde no ve uno a una mujer, jamás. O sea, son puestos solo para hombres, entonces todavía faltan algunos campos por cubrir, pero yo creo que se ha logrado mucho. Ok, muchísimas gracias, licenciada, por esta entrevista. A sus órdenes. Podríamos pensar que tabúes como la mujer sufre por nacimiento o su complejo de inferioridad ante el mundo ha quedado en el pasado, pero no es así. Por ejemplo, hoy en día el tráfico humano es uno de los problemas que más aqueja a nivel mundial. Jody Cobb, investigador por 35 años de problemas globales y fotógrafo de National Geographic, a partir de una investigación que hizo después de visitar 12 países, fue testigo de los más horrorosos y atroces actos humanos. Y oficialmente se calcula que 27 millones de personas hoy en día sufren de esclavitud. La mayoría de ellas son mujeres, pues ellas son las más vulnerables a estar expuestas al tráfico de personas e industrias sexuales. Problemas como estos que acabo de mencionar son los que deberíamos de darles importancia, y no absurdos temas como si los emojis son sexistas o no, o si un hombre controla mi temperatura por medio de un ventilador. Hay que ser coherentes críticos para encontrar los verdaderos problemas y darles la solución adecuada. Hay que diferenciar términos entre el feminismo y el feminazi para ir en busca de lo que necesita el mundo, que es igualdad, justicia y comprensión. Sobre todo para que podamos deshacernos de estas burbujas dogmáticas y aniquiladoras que solo retrasan los verdaderos fines de la sociedad, que finalmente son vivir en orden, igualdad y justicia para un próspero mundo y un mejor porvenir.